La habitante eterna. Siempre fui un escéptico. No creía en lo sobrenatural ni en las historias de terror. Para mí, todo tenía una explicación lógica. Esa incredulidad cambió el día que encontré a la anciana en los backrooms. Era un edificio viejo, uno de esos lugares olvidados por el tiempo donde decidí aventurarme por simple curiosidad. Había oído rumores sobre el lugar, pero nunca les di mucha importancia. Una tarde después del trabajo, me dirigí ahí. Atravesé los pasillos polvorientos y encontré una puerta sin marca al final de un corredor oscuro. Al abrirla, me encontré en un espacio que no debería existir. Las paredes amarillentas y el zumbido de las luces fluorescentes me dieron la bienvenida. Caminé, fascinado y horrorizado al mismo tiempo. Los pasillos parecían interminables, una trampa sin salida. Mi corazón empezó a latir con fuerza cuando me di cuenta que estaba perdido. Fue entonces cuando la vi, una anciana sentada en el suelo, con la espalda apoyada en la pared. Su cabello blanco y desordenado caía sobre sus hombros, y su piel estaba arrugada y pálida. Me acerqué con cautela. ¿Está usted bien?, pregunté, intentando sonar calmado. La anciana levantó la vista y me miró con unos ojos que parecían haber visto siglos pasar. «Nadie está bien aquí», respondió con una voz áspera. «Llevo aquí más tiempo del que puedes imaginar». Me senté a su lado, intentando entender cómo podía haber sobrevivido tanto tiempo en este lugar. «¿Cómo llegaste aquí?», pregunté. «No importa cómo llegué. Lo que importa es que nunca pude salir», dijo mirando al infinito. «Este lugar cambia, se retuerce, te mantiene atrapado, te alimenta con falsas esperanzas y luego te deja desmoronarte». Intenté mantenerme optimista. Tiene que haber una salida. Si hay una entrada, debe haber una salida. Ella soltó una risa amarga. Eso pensé yo también al principio. He visto muchos entrar. Ninguno ha salido. Este lugar es una prisión eterna. Los días se convirtieron en semanas. Caminamos juntos por los pasillos, buscando una salida. La anciana me contó historias de personas que había conocido en los backrooms, de sus desesperados intentos de escapar. Pero cada día que pasaba, la esperanza se desvanecía un poco más. Un día la anciana se detuvo frente a una pared y se desplomó. «No puedo seguir más», susurró. «Es tu turno de ser la habitante eterna». Intenté levantarla, pero ella me empujó con una fuerza sorprendente. «Vete», dijo con su última energía. «No dejes que te atrapen como a mí». Corrí por los pasillos interminables, sin rumbo, sin esperanza. Las luces parpadeaban y las sombras parecían moverse a mi alrededor. Finalmente, vi una puerta diferente a las demás. La abrí y me encontré de nuevo en el edificio abandonado. Pero algo estaba mal. El mundo exterior había cambiado. Todo era más oscuro, más frío. La gente que conocía no me reconocía, y sus rostros estaban desfigurados por el tiempo y la desesperación. Me di cuenta de que aunque había dejado los backrooms, nunca realmente había salido. Ahora vivo en un limbo entre dos realidades, atormentada por los recuerdos de la anciana y sus advertencias. No hay final feliz para los que se adentran en los backrooms. Solo queda la certeza de que algún día otra alma curiosa encontrará la puerta y el ciclo comenzará de nuevo. El susurro en los muros. Todo comenzó con un sonido. Era un susurro bajo y constante que provenía de las paredes de la oficina donde trabajaba como encargado de mantenimiento. Todo comenzó con un sonido. Era un susurro bajo y constante que provenía de las paredes de la oficina donde trabajo como encargado de mantenimiento. Al principio, lo atribuía a las tuberías viejas o a los conductos de aire, pero el ruido persistía, día y noche, como si las paredes mismas estuvieran vivas.
Una noche, cuando todos habían ido y la oficina estaba en silencio, decidí investigar. Seguía el sonido por los pasillos desiertos, sintiendo cómo el susurro se hacía más fuerte a medida que me adentraba en las zonas menos frecuentadas del edificio. Me detuve frente a una puerta en el sótano que nunca había notado antes. Estaba marcada solo con una pequeña placa metálica que decía «No entrar». Mi curiosidad venció el sentido común. Abrí la puerta y me encontré en un estrecho pasillo con paredes amarillentas y una luz fluorescente parpadeante. El susurro se volvió casi ensordecedor aquí, como si las paredes estuvieran llenas de voces susurrantes que intentaban advertirme o volverme loco. Caminé lentamente, siguiendo el pasillo que parecía no tener fin. A cada paso, las voces se volvían más claras. Podía escuchar palabras entrecortadas, nombres y fragmentos de conversaciones que nunca debieron ser escuchadas. Era como si cada secreto guardado de ese edificio estuviera atrapado en las paredes, revelándose lentamente. Finalmente llegué a una pequeña sala al final del pasillo. En el centro de la habitación había una vieja grabadora de cinta. Parecía fuera de lugar, pero la encendí de todos modos, esperando obtener alguna explicación. Lo que escuché fue aterrador. Las cintas contenían grabaciones de antiguos empleados, todos hablando de cómo habían escuchado los susurros y de cómo habían sido atraídos a este mismo lugar. Describían con detalle cómo los pasillos parecían cambiar y moverse, atrapándolos. Sus voces se volvían más frenéticas a medida que las cintas avanzaban, hasta que, una a una, las grabaciones terminaban abruptamente en gritos. De repente, la puerta de mí se cerró de golpe. Intenté abrirla, pero estaba atascada. Las voces en las paredes se hicieron ensordecedoras, susurrando mi nombre, diciéndome que no había escapatoria. Con el corazón latiendo con fuerza, corrí por los pasillos, pero cada giro y cada vuelta me llevaba de regreso al mismo lugar. Estaba atrapado. Los muros parecían moverse a mi alrededor, cerrándose lentamente. Empecé a golpear las paredes, gritando por ayuda, pero todo lo que obtuve a cambio fueron los susurros burlones. Sabía que nadie podía escucharme. Sabía que me convertiría en otra voz atrapada en las paredes, otro susurro en los laberintos interminables de los backrooms. Ahora, si te acercas a las paredes de esa oficina y escuchas con atención, puedes oírme. Estoy atrapado aquí, junto con las voces de todos los que llegaron antes que yo. Escucha con cuidado, porque los muros susurran secretos que nunca deberían ser conocidos. Y si no tienes cuidado, podrías terminar como yo, una voz más en el interminable susurro en los muros. El niño perdido. Todo comenzó con una tarde normal en el parque. Mi hijo Diego, de 6 años, estaba jugando en los columpios mientras yo charlaba con otras madres. Era un día soleado y no había razón para preocuparse. Pero en un instante, mi mundo se desmoronó. «Mamá, ven a ver esto». Escuché su vocecita llamándome desde una esquina del parque, donde había una pequeña zona de juegos desierta. Corrí hacia él, pero cuando llegué, Diego había desaparecido. Grité su nombre, busqué por todas partes, pero no había rastro de él. La policía fue llamada de inmediato. Revisaron el parque, los alrededores, pero Diego no estaba por ninguna parte. Fue como si se hubiera desvanecido en el aire. Desesperada, empecé a investigar por mi cuenta. Pasé noches en vela leyendo sobre desapariciones inexplicables, hasta que encontré algo que me dio escalofríos. Los backrooms. Era una teoría urbana sobre un espacio liminal, una red de pasillos infinitos y salas vacías que atrapaban a las personas, dejándolas vagar sin esperanza de escape. Aunque sonaba absurdo, algo en mi interior me decía que ahí estaba Diego. Pero, ¿cómo podía llegar a él? Días después, mientras limpiaba su habitación, encontré un pequeño dibujo de Diego. Representaba lo que parecía ser interminables pasillos amarillos,
y en una esquina del dibujo, una figura pequeña con su nombre. Mi corazón se encogió. Sabía que tenía que encontrar la manera de entrar a esos backrooms. Seguí buscando, hasta que descubrí un foro en línea donde alguien afirmaba haber encontrado una entrada. Seguí las indicaciones que me llevaron a un edificio abandonado, en las afueras de la ciudad. Entré, mi corazón latiendo con fuerza, y encontré una puerta sin marca al fondo de un oscuro pasillo. Sin pensarlo 2 veces, la abrí y crucé. Me encontré en un lugar que coincidía con las descripciones. Paredes amarillas, un zumbido monótono y una sensación de desolación abrumadora. Grité el nombre de Diego, mi voz resonando en el vacío. Caminé durante horas, o quizá días, sin encontrar a nadie. La desesperación crecía con cada paso que daba. Finalmente lo escuché. ¡Mamá! La voz de Diego. Corrí hacia el sonido, girando en cada esquina sin pensar, hasta que lo vi. Estaba ahí, sentado en el suelo, abrazando sus rodillas. Corrí hacia él, lo abracé con todas mis fuerzas, sintiendo su pequeño cuerpo temblar. Mamá, no podía encontrar la salida, dijo entre sollozos. Los pasillos nunca terminan. Lo tomé de la mano y comenzamos a buscar una salida juntos. Caminamos durante lo que pareció una eternidad, y cada paso se sentía más pesado que el anterior. Pero me negaba a perder la esperanza. Sabía que teníamos que encontrar la manera de volver. Finalmente encontramos una puerta que parecía diferente a las demás. La abrí con cautela y, para mi alivio, nos condujo de vuelta al parque, justo al mismo lugar donde Diego había desaparecido. El sol aún brillaba y la gente seguía con sus vidas como si nada hubiera pasado. Miré a mi alrededor, abrazando a Diego con fuerza, agradecida por haberlo encontrado. Pero algo en mí había cambiado para siempre. Los backrooms existían y sabían de nosotros. Cada día desde entonces vivo con la inquietante sensación de que esos pasillos interminables aún nos acechen, y rezo para que nunca más tengamos que cruzar esa puerta.